Muchas gracias, gracias por seguir en sintonía con nosotros, a toda nuestra audiencia por Teleantillas, Canal 2, TV Quisqueya en Estados Unidos, a todas las provincias que nos retransmiten y gracias también a la gente que está en nuestra plataforma Al Tanto TV en YouTube. Bueno, gracias y sabemos que estamos en sintonía con ustedes porque sin ustedes saber que él venía para acá, pues lo estaban mencionando entre los periodistas serios, independientes, alternativos también, como les llaman. Yo les llamé en nuestra serie de los nuevos dueños del poder porque precisamente gozamos de ese poder que da la credibilidad y el favor que ustedes nos dan. Aquí está con nosotros José Peguero, un aplauso. Bienvenido. Wow, qué presentación, gracias. Gracias. Teníamos tiempo tratando de concretar esto y finalmente se dio. Y agradezco que me den la oportunidad de llegar aquí hasta donde ustedes. Mira, y no lo planeamos, pero cayó como anillo al dedo porque precisamente tú eres uno que has hecho denuncias valientes y que todos los que te conocemos sabemos de tu de tu interés y que no te seduces por cosas ni de fama ni de dinero. Y yo pienso que ya lo has probado en estos casi 20 años, ¿verdad? Que tienen los medios de comunicación. Claro. Sí, exactamente como 17, porque en Segundos nació en el año 2007 por ahí, pero antes de eso también estábamos haciendo pequeños trabajos que la gente obviamente quizá no recuerda, pero que sí tenía ya alguna pequeña incidencia a través de los medios. En Remolacha, que es un gran evento, ¿verdad? Claro que sí, desde Más VIP también en sus inicios, porque Ramón Almanzar me dio la oportunidad de poder escribir de entretenimiento en másvip.com.do y también en la misma remolacha.net. El tema de hoy, Peguero y todos los compañeros, ¿verdad? Vamos a interactuar contigo. Pero específicamente el tema de Tolentino, que tú eres uno de los que le dedicó un contenido el día de ayer, y por eso yo digo que ha coincidido tu presencia con esto que está sucediendo. Tolentino, que es un muchacho de nuestra generación, ¿qué tanto de inocencia, de frescura, de ingenuidad o de valentía hay en esta denuncia que está haciendo Tolentino? ¿Tú piensas que la dimensión que se le ha dado ciertamente está en peligro su vida? Sergio Carlos ha dicho que es un bulto, más o menos, ¿verdad? En palabras llanas. ¿Qué te parece? Mira, Ricardo Nieves está consciente de la situación e incluso le ha dedicado varios comentarios porque él sabe la profundidad del caso de La Guayiga. E incluso el mismo Ramón Tolentino ha estado descifrando una red de sicariato a la cual se le atribuye nada más y nada menos que por lo menos unas 20 muertes. Wow. Entonces yo considero injusto de parte del mismo Sergio enfocarse en esta parte de si es cierto o no de la amenaza de Tolentino y no enfocarse en el fondo, que es lo que debe preocuparnos a todos nosotros. Que es un hecho. De qué es lo que está pasando, de esa pareja que murió y los más de 20. Que es la porque se trata de la continuidad de casos de sicariato en Pedro Brandt que tienen más de 10 años y por la cual también han sido sometidos otras personas. Entonces, esto es lo delicado. Que tú agarres un tema como este, lo vuelvas una sátira, Dios libre del mal, como yo dije, pasa algo, ¿qué va a pasar con su carrera? Entonces, como ya había expresado también en parte de mi comentario, Sergio tiene muchas conexiones en el sector privado, Sergio tiene muchas conexiones en el gobierno. ¿Por qué tú no lo llamas y le ofreces dentro de ese mismo sector privado que a ti te conocen, incluso hasta temas de que nosotros nunca nos atreveríamos a revelar, pero que lo conocen bastante bien a él? Entonces él tiene una influencia que va más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera lograr, que pudiera utilizarla de manera positiva para hasta investigar y para buscar la manera de proveer algún tipo de protección, porque él llega a todos los niveles, contrario a muchos comunicadores como nosotros, que lo que tenemos es la gracia divina del Espíritu Santo que nos protege. Y si acaso hay hombres de bien y mujeres de bien en instituciones del Estado que cuando se avecina el peligro, pues buscan la manera de que nosotros seamos protegidos, pero no es el denominador común. Entonces, ¿qué habría hecho Sergio si es a su compañera, Dios la libre del mal, de trabajo que le hacen esa amenaza? Ya estaría quemándose el país a través de las redes sociales. ¿Qué haría si cualquier otro de sus colegas, de sus canchanchanes, es que recibe esa amenaza? Permíteme. O de su clase política, de su clase social, de su entorno. Es que eso pasaría en Atlanta, pero
Entonces, ¿me entiendes? Entonces, claro. Eso pasaría en Atlanta. Es parte de lo que Tolentino dice. Apreciar mucho tu presencia aquí el día de hoy. Sí. Y eso que estás diciendo tiene mucho sentido. El hecho de que seamos comunicadores generacionales y no estemos haciendo lo que debemos hacer con el espacio y la influencia que tenemos, eso es deplorable. Ahora, nosotros qué debemos hacer, Pierre, como comunicadores. Hemos hecho el ejercicio aquí hoy temprano de dar nuestro espaldarazo. ¿Qué es lo que debe pasar ahora con Tolentino? Yo lo que entiendo es también que la denuncia que ha estado realizando Tolentino debe estar revestida también de alguna formalidad, que no se quede únicamente en el plano comunicacional. Y con esto no estoy poniendo en tela de juicio su exposición, con esto no estoy poniendo en tela de juicio que ciertamente él esté bajo peligro, pero cuando ocurren estos eventos, esa clase de denuncias tienen que tener un sustento mucho más fuerte que las palabras. Entonces tú presentas una denuncia, incluso te diriges al DICAT y miren, hemos rastreado estos teléfonos, aunque tú no reveles el seguimiento para no entorpecer una futura investigación, pero sí tiene que estar revestido de un sello de legitimidad para que todos nosotros también confiemos más allá de las palabras en que realmente él está en riesgo, y eso es quizás lo que ha faltado, y por eso Sergio se prestó para hacer el comentario que hizo, basado en suposiciones, al no haber al no existir una posición oficial de lo que realmente pudiera pasar con Tolentino. Antes de pasar con Vargavila, saludar a toda la gente que está en nuestra transmisión de YouTube a través de Al Tanto TV. Hay uno de los comentarios que es precisamente de Luis Morillo, que dice que un tema como este hay que dejárselo a la justicia, sea buena o mala, que Tolentino fue muy lejos en este caso. Propósito. Sí, se dice que cuando hay una línea con estos temas, por eso muchos de nosotros también nos limitamos, porque sabemos cómo está el crimen organizado en nuestro país. O sea, solamente cuando la justicia se dispone a acabar con algunos focos, es que finalmente se llega a alguna conclusión. Pero en un país donde se publica una portada que hay más de 36,000 o 38,000 puntos de droga, y eso nos pone a temblar a toda una nación. ¿Qué le quiere decir esto? Que hace rato que ese crimen se superorganizó, y quienes mandan en este país son quienes controlan esos puntos de droga, que también son los que mueven esos hilos tensores del sicariato. Oye, yo tengo una denuncia de Villamella. Oye, yo tengo una denuncia de Villamella, que no puedo dar los datos específicos de la calle que es, porque la persona que me hizo la denuncia me dijo que tiene miedo. Claro. Porque todo el mundo sabe, incluidos los policías de puesto ahí, quiénes son los que controlan. Hay horas específicas para entrar y salir, y hay que estar frío con esa gente, porque ellos son los dueños de ese pedazo ahí. Claro que sí. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hace un tiempo, aquí ha estado cayendo muchas personas que incluso la han tirado hasta en la vía pública, que no han sido fruto de accidentes en la madrugada, que los tiran y después vuelven y los recogen, como me pasó en una oportunidad a mí también. Lo tiraron muerto y después volvieron a recogerlo de la escena del crimen. Wow. Entonces, cuando ya tenemos... O sea, ¿qué te pasó a ti? Que tú tuviste la información. Que difundí la información de alguien que habían tirado en la misma John F. Kennedy con Lincoln, en una madrugada hace aproximadamente año y medio, y que todo el mundo vio eso, y no solo una imagen, sino recibí varias, y después se trató de desmentir la situación, pero había un hecho real, con fecha incluso de que la persona que grabó el video dijo la fecha en que se había producido en ese instante ese evento. En pleno centro de la capital. Increíble. Tú entonces, como periodista también, ¿dónde tú entiendes que está esa línea que los periodistas no deben cruzar? Bueno, o sea, porque estamos viendo lo que ha sucedido, y al final la vida es lo más importante. Entonces, yo entiendo que uno no puede arriesgar tanto. Uno se debe jugar la faja por el país, pero siempre que haya una protección, siempre que exista una protección. ¿Pero es real la protección en este país? No, para nada. Te estoy diciendo que a nosotros nos cuida el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la protección? Entonces no hay ninguna protección. Sí, pero ese es muy grande, Yamel, no, espérate. Claro, nosotros no nos cuida la protección de Dios. El Salmo 91, el ángel de Jehová campa alrededor de mí. No es en juego, sino saber si él se refería a otro tipo de protección para yo saber porque hay física veces, de este plan. No, hay veces que, por ejemplo, los organismos de inteligencia, cuando ven que cualquiera de nosotros está bajo amenaza y existe algún registro electrónico, avisan, y han evitado grandes tragedias, porque por ejemplo, si ocurriese algo a un periodista destacado del país o a varios,
esto pudiera poner en riesgo la misma estabilidad del país y se pudiera poner en duda de quién cometió el hecho. Y se le atribuye en un momento dado, si es una persona que ha estado de forma contestataria, que ha estado combatiendo al gobierno, a que puede ser el gobierno, e incluso se le puede dar un giro hasta político. Okay. Entonces los organismos de inteligencia permanentemente, si saben que hay un posible atentado contra mí, contra el mismo Vargas Vila, contra quien sea que esté tomando una denuncia fuerte, se activan. Entonces esos organismos te dicen a ti, mira, vamos a tomar estas medidas, nos enteramos de esta situación, que es lo que ha pasado con el mismo Tolentino, vamos a tomar algunas situaciones para evitar más allá que a ti, pues entonces se concluye y se atente contra ti. Peguero, un placer tenerte aquí, hermano. Sí, hermano, para mí... Sí. Agradecerte todo el apoyo que nos has dado de manera pública. Sí. Peguero nos ha distinguido y pues ha dado muchas oportunidades, al igual que nuestra plataforma Al Tanto y Una Nueva Mañana. En este mismo orden del colega Ramón Tolentino, nosotros decíamos, antes de tu ingreso aquí a la entrevista, de que me ha llamado la atención que ni el Ministerio Público ni la propia Policía Nacional se haya pronunciado en torno a esto, porque también el colega Tolentino, él ha mencionado inclusive que hay a lo interno de la Policía Nacional quienes se están protegiendo o han actuado en complicidad con esta banda. En términos generales, ¿cómo impacta esto en el trabajo del colega Tolentino y de nosotros los periodistas que estamos ejerciendo? Eso impacta de manera sensible, porque estamos hablando de una persona que tiene hijos en un colegio, que tiene familiares, tiene vinculados, entonces él va a tener que modificar por mucho tiempo, porque ahora hay un ruido. Sí. El hecho probablemente no se quiera cometer en ese instante, se le da rienda, se deja así, después es que viene, cuando se baja la protección, la guardia. Entonces ahora mismo a él probablemente no le ocurra nada, porque ya se expuso el mal, pero fuera de ahí tiene que modificar muchos patrones de conducta, de salidas, de acercamiento, incluso tiene que filtrar mucho sus fuentes, porque puede que en ese deseo de informar alguien, pues, contrario a los que él está combatiendo, no sean fuente confiable, lo quiera utilizar mucho más y lo quiera embaucar mucho más profundo para tratar de sacar de circulación, porque siempre que hay posicionado un grupo, otro quiera subir el mando. Sí. Entonces él tiene que cubrirse en ese sentido. Y siempre que venga una fuente nueva, como usualmente todos nosotros lo hacemos, nosotros la depuramos, porque tú no sabes con la intención que alguien se acerca a ofrecerte una información, y por valiosa que sea, tú tienes que retenerla, depurarla y tener un fuerte discernimiento, que esto lo da Dios, eso lo da el Espíritu Santo, para tú saber en qué momento tú tomas esa evidencia y la muestras al público, y en qué momento tú prefieres mejor, antes de exhibirla ante un medio de comunicación, llevarla directamente a la Procuraduría. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que tú quieres es que se llegue a un fin, y que muchas veces lo que uno quiere es que la justicia actúe, y no necesariamente uno como medio de comunicación puede llevar el protagonismo. En esa línea precisamente, que creo que es por donde Sergio, muy desacertado y muy fuera del cajón, pues tiró la sátira. ¿Hasta qué punto el tema de la audiencia, de los ratings instantáneos, porque antes había que esperar que AGB mandara los ratings, pero ahora en horas sabemos cuánto llega un contenido, o instantáneamente cuánta gente se conectan? Y aquí ya saliéndonos del caso puntual, de manera general, ¿hasta qué punto tú crees que ¿cómo se llama? Cuando te enamora algo, este apasionamiento, exacto, podría ser, por llamar la atención, por tener la audiencia entretenida, y como generación joven, un mensaje a los creadores de contenido que te siguen y que siguen esta plataforma. Tú dices, bueno, ese discernimiento lo da Dios, lo da el Espíritu Santo, pero para llegar a ese punto de madurez y de relación y de poder tener ese discernimiento, quizás algunos puntos que tú dices, que tú podrías decir, bueno, hasta aquí no es bueno llegar para tú tener audiencia, para tú tener sonido. Yo entiendo que cada persona, independientemente de si cree en Dios o no, antes de producir un contenido que generalmente se hace grabado, porque una cosa es algo que surge de forma espontánea, y ya tú lo dijiste, en una transmisión en vivo. Como ahora que estamos en vivo. Claro que sí. Ahí lo que salió, pues se quedó así. Ahora, lo que tú tienes el chance de grabar y de escucharte y de tú saber con tu intuición que hay algo que no está bien, que te puede generar
un problema mayor, que no tiene un sustento, que no tiene un aval, pues entonces tú tienes que saber cómo tú manejas esos temas, porque realmente se están haciendo cada vez más frecuentes las demandas. A veces no es que te van a dar un tiro, pero cuando tú tienes que pasarte 2 meses, 3 meses en un tribunal y eres una persona productiva, eso te pasa factura. 1 año en un tribunal, 2 años en un tribunal por difamación. Cada vez que hay un reenvío, ¿te han tú demandado estás perdiendo a ti? tiempo. No, gracias a Dios no. Sí he tenido situaciones donde ciertamente hay personas que han dicho cosas en mis espacios, personas acreditadas que han sido entes públicos, que han expresado ciertas palabras que han sido susceptibles de que sean tomados en cuenta para una demanda, pero a mí nunca se me ha demandado por difamación e injuria. Te está mandando un mensaje aquí, María Lucía, José Peguero, por favor, mira la denuncia que está haciendo Manny Solano, una joven llorando a David Collado, que quiere trabajar en Bávaro, está preparada para poner su negocio. Yo la vi, pero turismo, qué sé yo, que tengo el corazón arrugado. David desmintió eso y dijo que esa señora nunca tenía el permiso. Entonces, y ella sacó su permiso con fecha que vence en junio de 2023 en otro video. Ella saca el papel. Bueno, pues firmado entonces hay que ver sellado. si se falsificó. Tiene que ese hacer un permiso. peritaje a ese permiso. Entonces hay que revisar entonces la autenticidad del permiso que ella muestra. Porque como todos saben, en todas las instituciones de este país se cuecen habas. Pero tú crees que una persona va a salir dando su cara en medios públicos con un permiso falsificado. Pero se puede ver de todo. Yo no dudo de la denuncia de la señora, pero en este país se ve de todo. Y de repente también hay permisos que se dan que no cuentan con la autorización debida, sino que de repente se consigue algún mecanismo. Por eso casi siempre se tiene que tener toda la seguridad necesaria en cuanto a la documentación se refiere para comprobar la autenticidad. Hay que ver la autenticidad de ese documento. Yo no dudo que sea así, pero hay que ver si es real o no. Igual dejamos los medios abiertos para esta chica de Bávaro, de Playa Macao, para que, ¿verdad? Que los traiga, que se puede comprobar. Así porque tiene que tener algún sello de la institución que se verifique que realmente es cierto. Se ve en el documento, ojalá pudiéramos encontrarlo, Osvaldo, el video y tocarlo mientras tanto estamos hablando, porque se ve con todo su sello y todas sus cosas, un video que ella subió de nuevo, que de hecho Torni, la página de Tornicleto, también lo subió. Te quería preguntar. Pero mira, con relación a eso, antes que tú pases la pregunta, ¿ustedes recuerdan el video de una señora que salía llorando con Edenorte hace un tiempo? Hay que tener mucho cuidado también. La señora estaba obviamente sintiéndose mal porque le estaban aumentando su tarifa de electricidad, pero cuando fueron a la evaluación Edenorte, esa señora tenía todas las comodidades del mundo, como 3 aire acondicionado, como muchas cosas que propiciaban a que la tarifa se le aumentara. Entonces cuando se hace la revisión y se determina, no, pero este es el precio justo, entonces ella tuvo que emitir otro video pidiendo disculpas y explicando que ciertamente se excedió. Incluso ese video fue compartido hasta por David Ortiz, que se sensibilizó y dijo, qué abuso, presidente, pare esto. Yo mismo compartí el video, pero después cuando viene la otra cosa, a veces la gente se precipita pero también a las redes y es verdad que queremos que nuestros derechos pues se tomen en cuenta, pero también tenemos que tener ciertos filtros. Pero hablando de energía, Peguero, yo tengo mis mismos aires y me duplicaron la luz de 5 a 10. O sea que yo la entiendo, porque fue que pasó algo en un momento puntual donde uno mismo perdió la razón, porque es que lo que yo he hecho. Una época donde se estaba aumentando, pero cuando se fue y se analizó todo lo que ella tenía, tú sabes que eso se mide por potencia. Y cuando tú tienes una cantidad importante de electrodomésticos y de aires acondicionados, no es para que una factura te llegue por menos de 2,000 pesos si lo estás utilizando. Dice Luis Morillo en nuestra transmisión de Al Tanto TV en YouTube que aquí estamos jugando con el peligro. Y precisamente te quería hablar por una información que sacamos a colación ahorita del atentado del Espectador en 1989 en Colombia. Tú que tienes casi 20 años de ejercicio, que has nadado por todas las aguas, entretenimiento, política, temas sociales, estamos en un clima para preocuparnos a nivel de nuestro desarrollo como opinadores, como periodistas, no quizás de una autoridad, pero sí del crimen organizado, o estamos lejos todavía de Colombia. La República Dominicana se ha caracterizado por ser un país donde no hay tantos atentados contra la prensa. Incluso si tú te remites a los informes de la Sociedad Interamericana de Prensa,
aunque sí hemos tenido casos como el de José Silvestre, que todo el mundo lo conoció, que le quitaron la vida, Sí, el mismo de Junior, aunque Junior no era un periodista en sí, sino un comunicador, un abogado, pero son casos que han ocurrido aquí en el país porque cierto grupo se ve amenazado y entonces tiende a cometer estos hechos horrendos, pero no es el común denominador en la República Dominicana. A ti te intimidan, te pueden dar seguimiento. Vi que, por ejemplo, Johnny de Telemicro, Johnny Vázquez, estaba denunciando que desde hace varios días con pueblano suyo de la un vehículo, estuvo denunciando que un vehículo le está dando seguimiento. Aquí se hacen esa clase de intimidaciones para asustarte, para que tú sepas que alguien te está vigilando, para que tú entiendas que lo que tú estás diciendo atenta contra un grupo determinado y después de ese susto puede venir otra cosa. Pero se trata de intimidación, de llamadas anónimas por un momento dado que tú puedas recibir. Yo recuerdo que en una ocasión yo divulgué de la cárcel de Najayo, una fiesta que había. Ese otro tema, las cárceles. Que se hizo famosa de fin de año de la red de Figueroa Agosto. Y yo compartí una fiesta que se hizo con champán, con mujeres y con de todo. Y eso provocó un escándalo que hasta temporalmente se suspendió el director de prisiones porque ahí había bebidas premium y todo lo demás y desmantelaron, que no sé si continúa en este instante, un negociacio que había con las bebidas y otras cosas allí y eso duró prácticamente un mes rodando. En ese entonces yo recibí muchísimas llamadas anónimas, me invitaban a programas de televisión para que hablara del caso y yo me guardé porque yo no sabía lo que pudiera pasar. Así es, resguardar su integridad física en momentos como estos. Mira, Peguero, esta denuncia, esta situación que está ocurriendo con nuestro colega Tolentino y otras que podrían ocurrir, llega un momento donde se está discutiendo el anteproyecto de ley de medios de comunicación y de libertad de expresión. ¿Qué entiendes tú, cómo esto va a aportar o va a impactar para que ese clima o la conquista que se ha logrado hasta ahora en materia de democracia, en materia de libertad de expresión, para que eso se siga fortaleciendo en el tiempo? Yo entiendo que hay que ponerle ojo a esto, porque hay notables allí que me merecen todo el respeto por su trayectoria. He visto a Unampi Rodríguez, he visto también al director del periódico... A Miguel Franjul. A Miguel Franjul, el periódico Listín Diario, también está Percio Maldonado, que son personas serias, son personas que gozan de credibilidad. Pero también dentro de ese grupo hay personas que están vinculadas al poder, que siempre tienen una voz que va en dirección de quien esté al frente del gobierno. Entonces eso puede que facilite las condiciones para que se aplique cierta mordaza. ¿Por qué? Digo yo, y ojalá sea así, porque yo le escribí incluso un correo a Nampi Rodríguez y le dije, pero ya que ustedes están socializando el proyecto en las universidades, porque ustedes no lo ponen a disposición de todos, vamos a descargarlo. Compárteme el PDF para yo entonces reunirme con varios abogados y decir si hay o no una mordaza. Pero tú no puedes socializar eso en focos controlados donde tú entiendes que debe llegar la conversación. No, esta conversación debe ser abierta para todos, incluso para los que no son periodistas, porque tiene que ver con la libertad de expresión. Y que con las redes todo el mundo habla. Claro, ahora. Entonces ese proyecto lo que tiene que hacer es socializarse, que no se quede en las manos de los directores de esos medios y que no se quede seleccionado en las universidades que ellos tienen para que nosotros podamos estudiarlo y fijar posición, porque tú tienes un punto de vista, Colombia puede tener otro, yo tengo otro, y pudiéramos aportar, porque jugamos nuestro papel bastante serio en estos medios y no podemos estar excluidos de esa conversación. Peguero, además de esas llamadas, la vez que denunciaste la situación en las cárceles, que por cierto hay cantidad de personas comentando de lo que pasa en las cárceles dominicanas, sé que este es un tema muy sensible. ¿Tú has tenido otros eventos como este que te has sentido amenazado a propósito de lo que ha denunciado Tolentino en otras ocasiones, además de estas llamadas? ¿Cómo más se ha podido manifestar que tú hayas tocado una fibra sensible? Han pasado varias veces, quizás no me recuerde ahora de la peligrosidad de la misma, pero sí ha pasado. En llamadas. Pero sí pasa que, por ejemplo, hay temas donde uno pues denuncia o lleva a una persona que aporta las pruebas de distintas situaciones y sí ocurre, pero yo entiendo también que cuando uno ejerce este ejercicio sin extorsión,
porque también en este medio también hay mucha gente que investiga y que denuncia, pero con una segunda intención. Pero cuando tú tienes una hoja de vida limpia, cuando tú expones situaciones y donde tú no personalizas, donde tú das seguimiento e informas, pero cuando tú no personalizas, cuando tú no vas detrás de destruir una reputación, la gente entiende que tú estás haciendo un ejercicio periodístico justo y que tiene la vía legal para demandarte. No lo hace, prefiere dar riendas, pero ciertamente cuando se juega con tantos intereses, permanentemente somos una amenaza para un determinado sector y también para nosotros mismos. Porque son decisiones. Cuando tú haces que, por ejemplo, un contrato de 20 millones de dólares o de 10 millones de dólares se caiga, como ha ocurrido, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Qué pasa con esos grupos que estaban esperando eso y que se ven expuestos? No te perdonan eso nunca. No, entonces son capaces de cualquier cosa. Son capaces de cualquier Pero cosa. Pero en un país que se oye tanto y que todo el mundo tiene un aparatico de que para oír, ¿por qué que no resuelven con lo que tienen que resolver? Porque todo el mundo sabe que lo que es. Esos son los pinchadores. Porque aquí se oye mucho. Peguero, la audiencia Aquí hay una industria grande de eso. La audiencia está hablando y está diciendo mucho que aquí lo que se necesita otra vez es un Trujillo. La población, en YouTube especialmente, exacto. Entonces, que le bajen yo algo quiero que tú le digas a la audiencia por qué no es un Trujillo lo que se necesita y qué es lo que realmente debe pasar para que la República Dominicana se ordene como debe ordenarse un país en estos tiempos. Yo lo que creo es que debe llegar un presidente que no tenga tantos pactos. Una vez nosotros tengamos un presidente que no tenga tantos compromisos en distintos sectores, porque ¿qué ha pasado? Hemos puesto a alguien que tiene que ver con la migración, un canciller que es pro Haití. Este programa es tuyo, sigue. En migración justo te iba a preguntar sobre eso. En migración se puso también, en migración había uno que era también pro haitiano, que después lo removieron e incluso el que estaba anteriormente salió corriendo porque no aguantó la presión. Cayó ante las mafias migratorias. Claro, le dijo al presidente que lo nombrara en otro sitio. Entonces tenemos a los transportistas metidos de lleno en este gobierno, incluso formando parte de todo lo que tiene que ver con decisiones. Entonces, cuando en la lotería teníamos una gente ligada a los rifadores. A los rifadores. Sigue. Entonces así hay muchos casos donde nosotros, como país, tenemos que trazar la pauta de entender que debemos elegir a alguien que no tenga tantos pactos, que no sea tan difícil remover a una persona que está cometiendo actos ilícitos. ¿Qué pasaba por ejemplo, en educación? Lo que tuvo que armarse para que finalmente se saliera de Furcal. ¿Qué tuvo que pasar? Entonces, no podemos tener a alguien que tenga tantos amarres, tantos pactos. Mira, por ejemplo, cómo estaba Macarrulla en el mismo gobierno, metido. Desde un principio se le dijo al presidente que eso podía ocasionarle problemas. Tarde o temprano explotó la bomba. Pero el mismo Macarrulla, ese hombre que buscaba ahí, un hombre rico, buen mozo, con todas sus cosas, ¿qué buscaba ahí? Claro, entonces vemos situaciones en las que ciertamente se agradece, y esto es digno de reconocer, que por lo menos los actuales reculan, rectifican lo que no pasaba con la pasada administración, que ellos tomaban una decisión y se le importaba al pueblo lo que el pueblo dijera, lo que se comentara en las redes. Por lo menos esto escuchan un chin más, que es dentro de lo positivo que pudiéramos destacar. Francisco Javier dijo, ya aprendimos la lección. O sea, como quien dicen, dennos la oportunidad de nuevo, claro, que ya aprendimos la lección, ¿por qué fue que nos sacaron? Claro, entonces por lo menos, cuando se hace bulla aquí en la red ahora, aunque ellos den su metida de patas, por lo menos rectifican. Pero necesitamos gobiernos que no tengan tanto compromiso, que para llegar al poder no hagan tantos pactos. Y eso es lo que ha ocurrido. Dice Fautomata que nadie sube solo. Entonces, ¿cómo puede limpio. Nadie sube limpio? ¿Cómo llega un presidente sin pacto? Bueno, pero lo que pasa es que es la magnitud. Mira cómo están los empresarios. O sea, los empresarios están metidos. No es que sea malo, porque necesitamos del empresariado, pero como nunca están metidos los empresarios. En todo se quiere hacer un fideicomiso. Este es un gobierno. En todo. Este es un gobierno compartido. Claro, vi que incluso un ayuntamiento estaba denunciando Guido Gómez Mazara, que un ayuntamiento estaba autorizando un fideicomiso para una construcción de una obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es cierto que necesitamos al sector privado integrado, pero también debemos establecer límites. Y eso es lo que ha pasado por el tema de los pactos, que cuando se suelta tanto en campaña, después se jala la soga y hay que cumplir.
A mí no me gusta por eso que me den, porque yo sé que el que da el cigarrillo quiere la ceniza. Claro, acuérdate que esa es la ley de reciprocidad. Y hay personas que incluso han vendido hasta una casa por un regalo que le hacen a la persona que le interesa el apartamento o la propiedad, por un pequeño regalo, porque ya se sienten comprometidos con esa ley de reciprocidad a tener que compensar en algo. Y hay vendedores, incluso hay un libro que lo recomiendo, se llama El libro negro de la persuasión, sí, donde te detallan cómo nos manipulan para hacernos creer muchas cosas y para hacernos incluso comprar artículos que nosotros ni necesitamos. Eso así es parte de... Bueno, posiciones claras, como siempre, y firmes, Peguero, en defensa de los mejores intereses de la nación. Quiero hacerte la siguiente pregunta, que veo que también le ha dado mucho seguimiento al tema fronterizo, al tema de la inmigración, sí, y todas las cosas que suceden a diario en la frontera. Coincido contigo cuando dices que estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con un cambio del sistema, o sea, sí, del estado de cosas que tiene la República Dominicana en la actualidad. ¿Dónde entiendes tú que ha estado el fallo del Estado Dominicano, de todas sus agencias, sus organismos, para controlar en su mínima expresión la problemática haitiana, el ingreso desproporcionado a la inmigración ilegal, de armas, de drogas, de mercancías y otras cosas más? ¿En qué ha fallado el Estado Dominicano? Eso se resuelve de una manera simple, con una revisión de patrimonio de los que han estado en la frontera los últimos 20 o 30 años. Usted revisa, si usted tiene el interés de recuperar, ¿verdad?, bienes y demás, y de hacer cumplir la ley de lavado de activos, usted se va a la frontera y usted dice, ¿cuáles eran las autoridades del país los últimos 40 años? ¿Están vivos? Sí. Ok. Vamos a revisar qué hacía el general fulano, cómo vivía y cómo su vida cambió desde que estaba aquí. Yo entiendo que desde que se haga esa revisión y se exponga a los responsables de permitir esa migración masiva, pues entonces podemos tener una conclusión de qué estaba pasando y de quienes traicionaron al país. Hay quienes plantean el modelo de Singapur, el de entonces vamos China, a revisar esos patrimonios. Todo eso, de llevarlo al paredón. Que antes la frontera era un castigo, pero sí, ahora no, ahora es un beneficio por todo lo que se mueve. Tenemos por que allí reconocer a Ángel Muñiz, que nos abrió los ojos desde aquel tiempo en Perico Ripiao, cuando el general lo premiaron mandándolo a la frontera, ¿se acuerdan? Claro, o sea que estamos haciendo denuncias. Esa película es del año 2000, 2001. Claro. O sea que tenemos 20 años y pico diciéndolo. Pero también la parte diplomática. ¿Cómo es posible que se haya entregado más de 1 millón de visas y que solamente el 1%, óiganlo muy bien, el 1%, porque parece que es para completar algún requisito, solamente el 1% sea rechazado? El gran negocio que hay allí, señores, no solamente los militares, porque hay que decir la parte diplomática. ¿Cómo es posible que lo que hagan esos cónsules se quede como un uso discrecional y que uno replantee estos temas a diario y que no haya una disposición del presidente de la República Dominicana de decir, vamos a cambiar esto, vamos a eliminar esto? ¿Qué hace el que recoge esos $250,000 mensuales en Puerto Príncipe? Se lo da a su candidato presidencial para la campaña. No se lo da todo, se queda con una buena parte. Pero el que lo pone, que el jefe, el presidente de turno, sabe que es una caja chica para cuando haya que resolver en la campaña. Claro, tú sabes lo que son $250,000 mensuales. Y no solamente esos consulados, sino los que están en todo el mundo. Son minas. Dar un uso discrecional, señores, eso es una mafia organizada. Porque hablamos de lo de la Guayiga, perdóname, Colombia. Sí. Hablamos de lo de la Guayiga y hablamos del sicariato. Por eso esos son igual de asesinos, porque están conspirando de forma permanente contra la patria. Es robando a la clara que están. Pero en especial los que están en Haití, porque ciertamente de ningún otro país tenemos amenaza migratoria. ¿Cómo es posible que usted ponga un diplomático, un consulado en Haití, apruebe el 99% de las visas en medio de una crisis? Entonces, eso de que el presidente va a foros internacionales y todos los pataleos que tenemos es pura fachada, porque de fondo no estamos contribuyendo a resolver Señores, el problema. gran negocio. Oye lo que hacen, que le compran esas visas al granel. Vargas Vila lo sabe, lo que pasa es que Vargas Vila tiene que cuidarse. Realmente lo hemos dicho. Le compra esa visa al granel. Eso es algo habitual. Claro, le compra ¿Qué es lo que significa el granel? O que le pagan por montones, le dicen ¿cuántas visas está estipulado a dar este consulado? 2,000. Ok, yo te la voy a comprar por adelantado. Y después ese que compró esos visados, que empieza en la calle a negociarlo
como hacen en Haití. Y hasta lo promueven. No, eso es mentira. No, eso es mentira. No es así. Lo que tú estás diciendo. Es así ese negocio. Hasta ahí yo no había llegado. Pero que es un esquema. O sea, el cónsul le vende como al mercado negro. Al granel te la compran para que ya entonces ya tú son 2,000. Pues mírala aquí, la 2,000 visa, yo te la voy a pagar. Entonces, esa visa que costaba, por ejemplo, $125, $200, en el mercado negro la pagan a $500. Así es. A cualquier X persona. 600. O sea, uno de la banda de los Maguazó puede comprar una visa de esa y está aquí. Claro, porque no se depura, solamente rechazan el 1%. El 1%. ¿Por qué tú crees que en un momento dado? Titulen eso, equipo mío de las redes. Atención, Rafa Padilla. Eso no se Jorge, siente. Pero ¿por qué tú crees que el presidente en un momento dado prohibió el ingreso de la visa de los procedentes de estudiantes? Es porque llegaron reportes de que aquí al país estaba llegando gente de ese entorno, a esas bandas, llegando a la República Dominicana. Entonces él dijo, no, vamos a revisar esa visa. Porque hay una entrevista consular que se hace que es precisamente para poder discernir si es un delincuente o es un ciudadano común. El 1%. O para ver si usted califica, como hace Estados Unidos. Bueno, cambiando... Pero ahí todos califican. En los consulados dominicanos en Haití, todos califican. Militares así, que estén vendiendo eso. Diplomático. Y también el negocio de esas empresas de transporte. Porque ellos nada más no van a llevar a Haití. Ellos también extraen de allá. Porque no es negocio nada más salir de aquí a llevar los haitianos. Esas guaguas vienen vacías. ¿O quién se para? ¿O quién para una de esas guaguas? A uno de esos grandes empresarios que han aportado a la campaña. ¿Quién le suspende una ruta de esa? Entonces quitémonos la careta en este país. Quitémonos la careta. Y al final entonces vale la pena lo que está haciendo Tolentino con las cosas que estamos diciendo aquí. Vale la pena. Si es por convicción... Y si su íntima convicción como periodista le dice en este momento que él tiene que jugársela, que lo haga. Ahora, él tiene que pensar a largo plazo en sus hijos, en su integridad. Porque si el sistema, si la justicia no es capaz de frenar el crimen organizado, no es verdad que esa misma justicia va a estar velando permanentemente por su vida. No es verdad. Y mucho de lo que hoy, por ejemplo, ven esta situación mañana, no es verdad que tampoco. Porque una cosa son la gente solidaria como nosotros, pero muchos de ellos, si Tolentino desaparece, ¿cuánto le van a llevar la comida a la casa a los hijos? ¿Cuánto se van a preocupar por ir al colegio de que esos niños estudien? ¿Cuánto? Nosotros decíamos... Es complejo el asunto. Entonces ahí está el detalle, a Tolentino que reflexione sobre ese tema también. Nosotros decíamos que como sociedad le fallamos a los padres de Donnelly cuando un policía lo asesinó, lo mató sin querer o como sea, pero sucedió. Y también le fallamos a la familia de la pareja de pastores de Villa Altagracia, que en esa frustración su papá, el papá de la joven, trae armas en un tanque para él mismo hacerse justicia, porque no se siente identificado con el sistema. Entonces, haciendo esta reflexión general de lo que está pasando con el sistema, nosotros como generación deberíamos replantearnos, porque también se hacen pactos para llegar a la presidencia, porque la política aquí sale muy caro. Aquí nadie se mueve si no le dan. O sea que nosotros como ciudadanos somos cómplices también de eso. Yo la última pregunta que te quería hacer para ya despedir la transmisión es sobre lo que está pasando con la joven Luz del Alba, ¿verdad? Así se llama. Luz del Alba Jiménez. Luz del Alba Jiménez, y quiero referirme a ella como joven, como mujer. A muchos le dicen la gordita de la juventud, la morenita de la juventud, para referirse a ella con lo que le está pasando. ¿Por qué esta persecución sistemática para esta joven? No sé si has manejado el caso, si tienes algunos detalles que no sabemos. Cuando hablando del sistema, porque entonces a esos cónsules que vendieron esa visa, que el presidente le llegó la información y que suspendió la entrada de estudiantes, no hemos visto que han sido procesados. Y hasta destituyó un cónsul. Son protegidos. Pero ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Qué pasa con ella? Lo que ocurre con ella fue que hubo una denuncia de irregularidades que la misma justicia debió investigar, debió profundizar. En su momento también, ahora que ella está convocando a la prensa, debió convocar a la prensa también para desmentir o para someter al consultor jurídico de la institución, que fue quien llevó la denuncia, mostrando las pruebas, mostrando los detalles de cómo ella supuestamente estaba favoreciendo a determinados contratistas. El consultor jurídico de ella misma del ministerio. El consultor jurídico de cuando ella estaba ahí, claro, fue que hizo la denuncia. Que era enemigo de ella. Claro, entonces
debe haber algún grado de disconformidad o lo que sea. Entonces es él quien sale, el consultor jurídico, a decir, miren, esto pasó así, se violaron esto, me pasaron arriba en una asamblea, que había indicios de que se quería favorecer o que se favoreció a determinados suplidores. Entonces yo entiendo que eso debió ser abordado por ella misma con una mayor madurez, con un mejor carácter. Ocurre con esto que a veces por recomendaciones del entorno del presidente le dicen, quédate callada, deja eso así, no lo bata para que ese tema no siga en la opinión pública. Y mucha gente no defiende su posición como debería por recomendaciones donde le dicen que haga silencio. Probablemente ella guardó silencio, como le dijeron, no te preocupes que más adelante te vamos a compensar. Y al no resolver esa situación, al no detallarse... Pero la justicia tampoco investigó, Peguero. O sea, ella no está acusada formalmente de nada. Se llevó al PEPCA, el consultor jurídico, ética, claro, parece, el PEPCA, el consultor jurídico llevó su denuncia al PEPCA. Pero mi pregunta es, ¿ella está acusada de algo en la justicia? No, ella no está acusada. Entonces, ahora la tratan de nombrar de nuevo y, o sea, una cosa, yo pienso... Personal. Puede haber componentes personales. También ocurrió, porque esto también hay que decirlo, que había una lucha de poder, porque quienes querían seguir dentro del mando del Ministerio de la Juventud eran sectores vinculados a Kimberly Taveras. Al salir Kimberly... Y no fue Kimberly que la dejó ahí, fue Kimberly que la dejó ahí. Pero después lo que se dice es que hubo una rebelión, de que mucha gente no quería obedecer a los lineamientos que había dejado ya Kimberly. Entonces ahí es donde vienen todos estos escándalos. Entonces hay una lucha interna dentro del mismo partido que se quiere culpar a la sociedad, pero hay una lucha interna de poder dentro del mismo partido, que es lo que ocasionó que esa denuncia saliera a la luz pública para darle una condena moral a esa joven, que yo entiendo también que debe aclararse y que el Ministerio Público debe decir si hubo o no indicios o si hubo o no la corrupción que dice el consultor jurídico. Fue muy rápido el Ejecutivo en cancelar a Kimberly, cancelar a Luz del Alba. Sin embargo, se le dio el chance a Nene Cabrera y al señor Macarrulla que ellos renuncien. La mayoría. A los grandes se le tiende la alfombra para que ellos se vayan como si fueran estrellas. ¿Es cuánto? Entonces a los grandes sí, a los grandes tú le dices, mira, tú tienes que renunciar a lo de esta manera, e incluso le pagan equipos de comunicación para que manejen la crisis. A esos grandes le dicen, mira, te vamos a organizar a fulano que te va a manejar esto para que tú salgas por esta médica primero. Y sí, le dicen esto y le vamos a manejar la comunicación de este tipo para que sea lo menos dañina posible. ¿Por qué Homero no salió a dar una comunicación como hizo para referirse a Luz del Alba? Por eso es que acusan a este gobierno de ser de Popi. Claro, entonces... O sea, que en boca de un vocero sean tan rápidos para decir, hemos parado, Ejecutivo detiene el nombramiento de Luz del Alba. ¿Y pero también pesó el comentario que hizo Ortiz Bosch. ¿Pero por qué? Entonces ese comentario, claro, cuando ella, que es una autoridad máxima del partido, de la cúpula, ve la reacción en las redes y también tratando pero las redes reaccionaron con Macarrulla. ¿Pero qué dijo ella con Macarrulla? No, eso es el hijo. Pero acuérdate que ella quiere buscar cierto balance en favor de ella y se sacrifica al más débil. Porque ¿qué ha hecho la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental? ¿Qué ha hecho? Entonces cuando ya tú quizás tienes la cuota bajita y tú ves un caso donde tú puedes brillar, ¿qué tú haces? Tú brillas. No importa que tenga que sacrificar quien sea, en este caso, la sacrificada. O sea, que se ha sido injusto con la sacrificada ha sido ella. Con lo chiquito, último, Peguero, los highlights de los escándalos que me han sonado y los funcionarios siguen ahí. Hablando de que quitaron a la de la juventud. Sí. Pero hay muchas cosas que han sonado muchísimo y no han hecho cambio. Mira, por ejemplo, el de vivienda. Tiene muchísimas situaciones donde ameritan que existiera también un componente mayor. ¿Dónde estaba la de ética también en esa situación? Con el traspaso y con la compra del inmueble del canódromo. ¿Dónde está la directora de ética? Es verdad que eso inició en el pasado gobierno, pero fue rechazada e inmediatamente después se acomodaron los planetas para que el actual ministro de la Vivienda adquiriera eso. Pero también, Nuria, señor, en estos días... Lo que denunció Nuria de INAPA,
También. Se le dio Pero- para no, atrás. pero ese es peor todavía, porque para ese se modificó una ley que decía que el director de INAPA debía ser un ingeniero. Y el Congreso de la República Dominicana, en menos de un mes, modificó esa ley para que Wellington Arnott fuera el director de INAPA. Pero- Entonces, no le pueden regalar a este país el Código Penal en un mes. Porque si se pusieron de acuerdo para modificar una ley Lo que en pasa es favor que de eso era más Wellington simple. Arnott. Eso era más simple. Claro, entonces, pero también se nota que cuando existe la voluntad, es muy fácil modificar la cosa. Mira, aquí se le puede caer la lengua a Nuria, a Alicia, a Yulisa Céspedes, a todos nosotros los alternativos, haciendo denuncias de gente específica y nada va a pasar. Sí, Pero si sí, es la morenita de allá de la Tienen juventud, sus vacas Peguero, sagradas. tenemos que despedir. Entonces la diferencia la diferencia de luz del alba es por el color. Pero Por- Kimberly también pasó ahí por y muchas le cosas. hicieron en Beirut. No, también lo pararon Sí. eso. lo ¿También de- la pararon? Sí. Bueno, pues nada. El tema es con la juventud. ¿Qué cosa? ¿Qué Con la cosa? juventud, con el color, con la clase social, sí, yo Y entiendo. hubo que un sí. caso ahí de un joven que lo rebotaron de un centro Sí, ya eso. por su color de está- piel. Mira, Eso lo- es pa- eso es pa' mañana. Mira lo de Eso- Píntame Es tu compleja. barrio. ¿Qué se hizo? Píntame tu barrio, caramba. ¿Cuánta gente dichosa, Dios mío? Uf, Gracias. este país es así. Señora, toda la gente, hay más de 2,000 personas conectadas ahora mismo. pues Wow. ya tenemos Bajando que- duro, José Peguero. Pegado. Bajaste duro. No, no, que pasen a mi Peguero, canal, bajaste- vamos a aprovechar estos bajaste 5 muy minutos. duro. Así es, así es. Señores, la gente que también siga a José Peguero en YouTube, su página en segundos.do, Sí. que es una institución en cuanto a periódicos digitales. Gracias, Peguero, por pues venir a compartir con nosotros y darle un poco de esperanza a la gente, que aunque hemos dicho estas cosas, pues creemos que en algún momento veremos la luz. No, gracias a ti por la invitación. Es muy bonito tu estudio. Te auguro éxitos. Te deseo lo mejor. Tú eres una mujer que siempre arriesgas, que siempre crees y tú tienes esa virtud, donde tú buscas la forma de reinventarte, donde tú no te quedas en un punto, no te limitas. Y eso dentro de las mujeres que están en la comunicación hay que entender que tú siempre has sido visionaria, que tú no te has quedado rezagada y que tú siempre has querido también, pues, estar rodeada de más personas, de apoyar nuevos talentos, de dar exposición incluso a tu familia, al mismo Vargas Vila, que nos lo robaste de allá, pero está bien. Entonces, Tú estabas con Peguero primero. no. Pero lo que te quiero Pues decir mira. es que ciertamente tú has tenido esa facilidad y es bueno que eso ocurra, porque vemos muchas cosas que están realmente malas, pero dentro de la comunicación hay que resaltar que tú estás haciendo una muy buena labor. Peguero me conoce desde la UAS, en mi carrito público y mi picapollo Claro. Victorina de la Lincoln, ¿eh? Claro que sí. Casi todos pasamos por eso. Desde la fiesta de Anthony Santos. No, ya yo era grande ahí. Tú me De- conoces desde antes de yo entrar a la desde televisión, cuando- me dijiste. Desde que me cuando veías ahí en la íbamos, Lincoln. claro, de cuando íbamos también a la casa de Johnny Ventura, detrás de esos lanzamientos que él hacía, de mucha cobertura de entretenimiento de aquí del país, donde llegamos a coincidir también. De lo poco que nos salvamos Sí. con el transfer de la farándula a la Ya, comunicación de ya lo opinión. Pero ustedes son dos muchachitos, Peguero. Sí, sí, Tú y sí. la Máxima son dos muchachitos. Claro que sí. Nos Un ha ido muchachito y bien. una muchachita. Nos ha ido Sí. bien durante Son nuestra jóvenes. vida, 25 años de edad. Sí, así mismo es. Jovencito. Gracias a toda la audiencia. Gracias, chicos. Feliz día. Bye, bye.